Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta cápsula del Centro de Ética Judicial, en donde en esta ocasión hablaremos un poco de lo que son las personas refugiadas o en situación de desplazamiento y con relación a un caso particular que han conocido los tribunales electorales en relación con los derechos políticos y electorales de estas personas. Pues bueno, las personas o grupo de personas que en situación de desplazamiento son aquellas que se han visto forzadas y obligadas a escapar de su hogar o bien de su lugar de residencia habitual como resultado de los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada o bien de catástrofes naturales o provocadas incluso por seres humanos, por algunos proyectos de desarrollo generalizado, donde, pues bueno, estas personas o bien pueden cruzar alguna frontera o nada más desplazarse a algún otro lugar dentro de su lugar de origen, que serían las personas en desplazamiento interno. Es decir, ¿cuál es la situación? Son personas que se ven obligadas a dejar o abandonar su lugar habitual de residencia para evitar los efectos de alguna situación que produce una violación generalizada en sus derechos humanos o que pone en peligro derechos y libertades fundamentales, incluso su integridad personal o su vida. A diferencia de los movimientos migratorios, pues bueno, este es un movimiento forzado, es por eso que se habla del desplazamiento forzado, ¿no? En este sentido, pues bueno, se constituye una situación particular de vulnerabilidad respecto de estas personas porque el simple hecho de abandonar su lugar habitual de residencia para asentarse en otro, en el sentido de que no son personas en lo individual o un número pequeño de personas, sino normalmente porque son situaciones generalizadas las que producen esta situación, pues normalmente son colectivos enteros o grupos enteros de personas numerosas que se ven en la necesidad de dejar su lugar de residencia y asentarse en algún otro territorio, lo cual pues, insisto, genera una situación de vulnerabilidad porque abandonan esa situación normal en la que estaban, digamos, para entrar en una nueva situación específica en donde además surgen obligaciones también particulares respecto de las autoridades competentes en el nuevo lugar de asentamiento de estas personas, que nuevamente puede ser dentro del territorio del mismo país o bien pudieron haber cruzado la frontera. En este sentido, pues bueno, se rigen algunas obligaciones respecto a que, en virtud de que se trata de una situación de vulnerabilidad que por sí misma también es violatoria de derechos humanos, pues lo general o lo ideal, lo que señalan los principios rectores internacionales en esta materia, es que pues este asentamiento o este nuevo asentamiento tiene que ser temporal y tiene que ser durante el periodo estrictamente necesario para resolver aquellas problemáticas que generaron la situación de desplazamiento, ¿no? Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de un conflicto interno en una comunidad en donde una parte de ella tuvo que abandonar ese lugar de residencia, pues bueno, las autoridades en ese momento tienen la obligación de generar los medios adecuados, los mecanismos adecuados para poder resolver pacíficamente ese conflicto. Y en este sentido, esta obligación, pues a su vez, tiene la consecuencia de que también se exige a las autoridades que el reasentamiento de estas personas o el regreso a su lugar habitual de residencia también sea ordenado y pacífico, ¿no? Ahora bien, también existe un derecho de estas personas, pues bueno, obviamente a que pues, mantienen su personalidad jurídica, se les respete sus derechos humanos en la medida de lo posible, se les ofrezca un nivel de vida digno o adecuado en el nuevo asentamiento, que no se les obliga a regresar a menos de que la situación esté solventada a menos de que este regreso sea pacífico y ordenado y no produzca nuevas afectaciones a sus derechos humanos, pero también tienen el derecho a que, aun cuando están fuera, mantengan ese vínculo o un nivel de participación, digamos, dentro de la comunidad que abandonaron. Recordemos que es un desplazamiento forzado, no voluntario, entonces, pues se entiende que pues estas personas o estos colectivos mantienen un vínculo, un afecto, raíces, arraigo, etcétera, con el lugar que abandonaron, ¿no? En este sentido, pues me interesaría platicarles un poco sobre un caso de un asentamiento de personas desplazadas a nivel interno que tanto en el periodo proceso electoral de 2021 como ahora en el proceso electoral de 2024 solicitaron al Instituto Nacional, por ejemplo, que se instalara una casilla en el asentamiento, ¿no? En su centro de desplazamiento para poder ejercer su voto. Y aquí una de las problemáticas, o más bien una de las partes de la discusión fue, bueno, ok, sí tienen reconocidos sus derechos políticos y electorales, como tal, porque su situación de desplazamiento no es un motivo para suspender esta naturaleza de derechos, pero pues bueno, o sea, votarán para elegir a las autoridades
de la circunscripción o del territorio en donde se encuentran ahora o de la comunidad de origen, ¿no? Y entonces, en este sentido, de acuerdo con estos principios rectores, como les digo, pues en cuestión de que se tiene que reconocer ese vínculo que tienen como comunidad de origen, se les reconoció el derecho al voto para elegir a las autoridades que operan o que gobiernan en el territorio de la comunidad de origen, lo cual se volvió un tema interesante, ¿no? Este es nada más un ejemplo de cómo es que pues, las personas en esta situación no pueden ver suspendidos sus derechos, y aunque pareciera que los derechos políticos o electorales son los menos relevantes o los que más fácil pueden llegar a suspenderse, pues bueno, son parte de los derechos fundamentales y se les tiene que reconocer a las personas en situación de vulnerabilidad, como en este caso a las personas en situación de desplazamiento interno. Por esta ocasión es todo. Esperemos, no se puede agotar todo el tema en una cápsula, pero por lo menos esperemos que haya surgido su interés en esta situación de las personas en desplazamiento forzado, ya sea interno o internacional. Muchas gracias y hasta la próxima.